Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a hacer un tutorial de tarjeta de amor. Bueno, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlas. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Vamos a ir donde dice crear nuevo. Vamos a ir donde dice acá. Vamos a configurar el tamaño. Voy a colocar 14 centímetros de anchura, de la misma forma una altura de 14 centímetros, una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Vamos a crear, voy a presionar acá donde dice crear, esperamos y justamente tenemos nuestro espacio de trabajo. Vamos a agarrar pincel, vamos a crear una nueva capa, hago clic y justamente tenemos capa número 1. Vamos a agarrar pincel, vamos acá, voy a ir acá para cambiar el color. Voy a colocar algo más blanco. Parece perfecto. Voy a presionar OK para validar. Me parece muy pequeño. Voy a configurar el pincel. Voy a ir acá. Vamos a aumentar el tamaño, el grosor del pincel. Vamos a colocar unos 1500 píxeles. Me parece perfecto. Voy a presionar Enter. Y justamente lo tenemos ahí. Lo vamos a pintar todo el fondo. Y justamente lo tenemos ahí. Nuevamente vamos a crear una nueva capa. Hago clic acá. Y ahí la tenemos, capa número 2. Vamos a ir acá, vamos a cambiar el color, voy a colocar algo más blanco, voy a presionar OK, hago clic acá y lo tenemos. Voy a colocar una dureza de 100% y lo tenemos, y voy a bajar el tamaño, voy a colocar unos 800 píxeles o menos, vamos a colocar unos 500 píxeles, presionamos Enter, vamos a ver, me parece muy grande, vamos a colocar unos 250 píxeles, 250 píxeles, presionamos Enter y vamos a hacer clic por acá, ¿sí? Hacemos clic y lo tenemos, y justamente lo tenemos ahí. Vamos a colocar clic allí. Voy a ir a herramienta mover, vamos a bajar la opacidad, no mucho, y me parece perfecto. Vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, hago clic, vamos a aumentar de radio, sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK y justamente lo tenemos ahí. Nuevamente voy a crear una nueva capa, hago clic, voy a ir a herramienta pincel, vamos a cambiar el color, vamos a colocar algo más blanco, por acá hago clic, presiono OK, voy a reducir el grosor del pincel, vamos a colocar unos 150 o 200 píxeles, presionamos OK y vamos a hacer clic por acá. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a herramienta mover. De la misma forma voy a bajar un poco de opacidad. Y me parece perfecto. Vamos a ir a filtro. Vamos a desenfocar, desenfoque gaussiano. Hago clic allí. Y voy a reducir un poco radio. No mucho. Vamos a colocar, a ver, 18. Es un poco menos. 13 me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar. Nuevamente voy a crear una nueva capa, hago clic y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir a herramienta pincel, vamos a hacer clic para cambiar el color, vamos a colocar un color blanco, voy a presionar OK. Vamos a reducir el tamaño o el grosor del pincel, vamos a colocar 100 píxeles, presionamos Enter y justamente lo tenemos allí. Por ahí me parece perfecto. Vamos a hacer clic por todo lado. Y lo tenemos. Vamos a ir a herramienta mover. Vamos a bajar un poco de opacidad, no mucho. Y me parece perfecto. Vamos a filtro. Vamos a desenfocar y desenfoque gaussiano. Vamos a reducir un poco. Me parece perfecto, un radio de 9,2 píxeles. Presionamos OK y justamente lo tenemos ahí. Y lo tenemos. Vamos a crear un rectángulo, hago clic, más o menos de ese tamaño, me parece perfecto, y lo tenemos. Voy a ir acá, voy a esconder ese panel de propiedades, hago clic, un poquito por este lado podríamos agrandar,
y me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Hago clic, vemos que tiene un trazo color negro. Vamos a ir nuevamente acá, herramienta rectángulo, voy a ir donde dice trazo y voy a bloquearlo. Y lo tenemos, voy a ir a herramienta mover. Vamos a cambiar de ángulo, un poquito más lo agrandamos y lo cambiamos de ángulo. Más o menos de ese tamaño me parece perfecto. Voy a presionar Enter, vamos a ir acá, opción de fusión, vamos a trazo. Y lo tenemos justamente en nuestro panel, estilo de capa. Vamos a colocar un trazo color blanco, sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK. Para ver el trazo lo vamos a cambiar el de color, voy a cancelar, vamos a cambiar de color, hago doble clic acá, vamos a colocar un color, colocaremos un color negro, ahí lo tenemos. Ahora sí vamos a opción de fusión, vamos a ir a trazo, esperamos un momento y tenemos nuestro panel, vamos a agrandar, vamos a cambiar posición interior y justamente lo tenemos. Voy a presionar OK, podemos agrandar un poco y me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar. Voy a duplicar con Control J, vamos a arrastrar por acá, vamos a cambiar de ángulo, y me parece perfecto. Voy a presionar Enter, esto lo voy a hacer recorrer hacia derecha un poco y está perfecto. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando y la tenemos. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, pero ya que estamos trabajando con Windows 11 no podemos arrastrar, por lo tanto vamos a ir por este camino, archivo, y vamos a ir donde dice colocar elementos incrustados. Hago clic, lo tenemos, salimos de acá, vamos a ir donde dice IMG, vamos a arrastrar esta imagen que tengo acá, presionar colocar, esperamos un momento, voy a presionar Enter para validar y lo tenemos. Vamos a achicarlo, lo achicamos, no mucho, un poquito más y me parece perfecto. Lo vamos a acomodar por acá, presionamos Enter para validar, voy a arrastrar acá y voy a hacer clic derecho y voy a ir donde dice crear máscara de recorte y justamente lo tenemos ahí y lo tenemos. Voy a presionar Enter para validar esa acción. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, hago clic, colocar elementos incrustados y vamos a arrastrar esta imagen que tengo acá, colocar y lo vamos a cambiar por acá. Voy a presionar Enter, que podríamos bajar color amarillo, me parece muy de color amarillo. Voy a presionar Control B y lo vamos a bajar un poco, ahí me parece perfecto. Vamos a bajar iluminación de la misma forma y me parece perfecto. Voy a presionar OK. Ahora sí, vamos a arrastrar por acá, voy a reducir de tamaño, me parece, presionamos OK, voy a reducir un poco de tamaño y me parece perfecto. Voy a presionar Enter, voy a hacer clic derecho y voy a ir donde dice crear máscara de recorte y justamente lo tenemos allí. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando y lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos acá, archivo, elementos incrustados, hago clic y voy a llevar este corazón número 3, presiono OK y justamente lo tenemos allí. Lo voy a achicar, lo achicamos algo más pequeño y me parece perfecto. Voy a presionar Enter, nuevamente voy a duplicar Control J y voy a llevar por acá. Vamos a cambiar de ángulo
y me parece perfecto. Voy a presionar enter y justamente lo tenemos allí. Voy a hacer clic, voy a agrupar en una carpeta, hago clic, presiono Shift y tenemos las 3 capas seleccionadas y voy a presionar control G. Voy a colocar fondo, presionamos enter, voy a bajar de opacidad, bajamos, ahí me parece perfecto, voy a presionar enter, vamos a ir nuevamente a nuestra carpeta de materiales, archivo, colocar elementos incrustados y justamente lo tenemos ahí. Voy a arrastrar esta imagen número 4, presionamos OK. Voy a reducir de tamaño, algo más pequeño. Voy a presionar enter para validar. Lo voy a arrastrar debajo de fondo o encima de fondo. Ahí lo tenemos. Voy a cambiar de color. Opción de fusión. Superposición de colores. Y vamos a colocar un color blanco. Color blanco. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK. Presionamos OK. Y vamos a bajar un poco de opacidad. Y lo tenemos. Nuevamente vamos a duplicar, control J y lo vamos a arrastrar por acá. Lo vamos a achicar aún más pequeño. Algo más pequeño y me parece perfecto. Voy a presionar enter, nuevamente voy a duplicar control J y lo voy a arrastrar por acá. Algo más pequeño. Y me parece perfecto. Voy a presionar enter para validar. Aquí tenemos los corazones. Voy a crear una nueva capa acá. Hago clic. Lo voy a arrastrar debajo de capa 3. Vamos a ir a pincel. Vamos a cambiar de color. Hago clic. Allí, justamente, voy a escoger un color. Por aquí más o menos. Ustedes aquí tienen el código de color. Voy a presionar OK. Vamos a configurar el grosor del pincel. Vamos a colocar unos 300 píxeles. Presionamos enter. Me parece muy grande. Vamos a colocar 250 píxeles. Borramos y colocamos 250 píxeles. Vamos a bajar dureza a 0%. Sí, me parece perfecto. Ahora sí, vamos a colocar y me parece perfecto. Control Z. Quizás un poquito más podríamos agrandar. Vamos a colocar unos 280 o 280 píxeles, me parece perfecto. Hacemos clic y por aquí de la misma forma. Y vamos a aumentar el tamaño. Vamos a colocar unos 300 o 400 píxeles. Presionamos enter y vamos a colocar por acá. Y me parece perfecto. Quizás vamos a borrar esto, control Z, control Z. Vamos a crear una nueva capa. Hago clic y lo voy a arrastrar debajo de capa número 5 y vamos a hacer clic por acá. Vamos a ir a herramienta mover y lo voy a arrastrar por acá. Sí, me parece perfecto. Y justamente lo tenemos ahí, nuestro diseño. Simplemente faltaría algunos textos. Vamos a ir a herramienta mover, mejor dicho herramienta texto, hago clic acá. Ahora sí vamos a escribir. Vamos a reducir el tamaño, vamos a colocar unos 14. Sí, me parece perfecto. Voy a borrarlo. Lo borramos y colocar eres el amor. Borrar amor de vida. Y lo tenemos. Vamos acá. Vamos a agrandar. Vamos a cambiar de color. Voy acá. Y vamos a ir donde dice superposición de colores. Vamos a colocar un color rojo. Y lo tenemos. Voy a presionar OK. Presionamos OK. Voy a cambiar fuente de texto. Hago clic. Vamos a ir acá. Hago clic, enter y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir a sus propiedades de texto. Vamos acá.
Esperamos un momento y vamos a colocar a 0%. Vamos a ir acá, vamos a colocar unos 12. Me parece muy pequeño. Vamos a colocar 16. Quizás un poquito más. Vamos a colocar 24. Sí, me parece perfecto. Voy a esconder este panel de propiedades. Voy a arrastrar y voy a agrandar un poco. Ahí me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar. Voy a ir a opción de fusión. Vamos a colocar una sombra paralela. Vamos a colocar una sombra paralela color algo más oscuro. Presiono OK. Voy a aumentar distancia y voy a colocar tamaño. Vamos a ir a visual y relieve. Hago clic. Me parece lo que está por defecto allí. Y vamos acá. Sombra, lo voy a bajar un poco la distancia. Vamos a cambiar. A ver, una sombra. Parece perfecto. Por ahí voy a presionar OK. Ahora vamos a colocar un trazo. Vamos a cambiar exterior. Vamos a reducir un trazo. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK. Y justamente ahí tenemos nuestro diseño. Bueno, aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les haya ayudado. Bueno, que Dios lo bendiga y bendiciones.